De todos aquellos escoberos que trabajaban el biércol en los pueblos del Valle de la Berrueza, Fidel Zudaire es el único que queda. Para que conozcamos su habilidad, Fidel nos va a fabricar una escoba de brezo. En sus salidas al monte, arranca unas matas rastreras que le servirán para atar la carga. Esto es para sujetar la escoba en el monte, para formarla. ¿Qué más ha salido esta? Esto es manzanilla, se llama manzanilla, que sale rastrera en el monte. El biércol se ha recogido normalmente en los días de lluvia, que impiden las faenas del campo. Una vez seleccionadas las plantas más largas, hay que cortarlas por su base a golpe de azadón, aprovechando al máximo los tallos. Como dice la sabiduría popular, los mejores meses para el corte son los que llevan la letra R. Esto se coge desde septiembre hasta marzo, mientras la planta está muerta. Entonces es cuando el material es bueno. Luego moviendo el material, pues no, porque se casca fácil. Se casca fácil. Fidel selecciona las mejores ramas de biércol hasta formar los 3 puños que necesitará para hacer una escoba. Cuando se hace el puño, ahora se deja en un cajico sujeto hasta que se hacen los 3 puños para atar la escoba. ¿Ves? Ahora está puesto. Se deja sujetico y hacer otro. Espigar consiste en separar las plantas buenas, una a una, desechando las cortas y secas. Cuando Fidel ya tiene recolectados los 3 puños de biércol, los ata con las ligarzas de manzanilla. Entonces terce y se mete esta atadura. Ya está. Esto se hace, las planticas estas feas, se les quita, se peina un poquito la escoba, porque esto si no queda muy feo cuando se van a atar, ¿no? Bueno, pues ya está la cosa en marcha. Esto se llama cintura, ¿eh? Y eso se llama copa. Y ahora esto le doy una vuelta por aquí, ¿ve usted? Y me la ata aquí y aquí no ha pasado nada. Y hay que usar los 2 bastones porque me jorobiaron en Majadahonda, los rojos que se les llamaba entonces. Las heridas de la guerra no han impedido a Fidel realizar su trabajo en contacto diario con el monte y conocer así los pequeños secretos de la naturaleza de su entorno. Antes de trabajar el biércol, hay que dejarlo a secar bajo el peso de una piedra hasta que pierda las hojas y tome la forma de la escoba. Pues esto, cuando se secan, se ponen a domar, y una vez que se han domado a los 4 o 6 días, pues se atan y entonces ya está todo solucionado. Esto es para que la escoba coja la forma, se aplaste y se dome. Esta ya está domada, ya se puede atar y ya está todo solucionado. Esto es para fin de que la maleza y la porquería y luego no se floje la escoba, ¿sabes? Para que no se floje luego. Le pega un poco y así toda la hojilla que tiene por aquí o toda la tierra se le cae y ya está. Ahora esto se suelta, ¿sabes? En el bajo de su casa de Nazar, Fidel tiene un pequeño taller con las pocas herramientas que necesita para fabricar las escobas. Ahora el alambre se mete un poquito por entre el biércol
y luego se pone un trocito y se retuerce para luego ir enganchándole y dándole vueltas según se va atando la escoba. Ahora se le da 2 vueltas y cuando se le ha dado 2 vueltas, pues luego se coge este alambre que se le ha puesto aquí y se retuerce para que las vueltas no se corran, se sostengan y se le sigue dando vueltas. Ahora, ¿ves? Se le da otras 2 vueltas aquí y cuando se llega otra vez a unirse las vueltas con el alambre que sube sujetando desde abajo, pues se les vuelve a retorcer para que las vueltas no se corran, ¿no? Y ya está, y se sigue otra vez la misma maniobra. Vale, pues se le sigue dando ahora la última vuelta. Y cuando se finaliza, pues se retuercen las 2 alambres, ¿sabe? La que viene de abajo con la que viene de arriba, ¿sabe? Si vienen ahora, se retuercen las 2, ¿sabe usted? Y luego se recortan con el alicate. Pues ahora se coge con el alicate y se obliga más. Le da un par de vueltas y ahora esto se agarra así y esto se hace para el fin de que no haya ningún tropiezo sobre esto. Vale, entonces se introduce, esas puntas del alambre se introducen en el biércol para que no se agarren las señoras. Ahora vienen las garras, la distribución de garras. Vamos a hacer la distribución por 3 garras. Vamos a hacer una garra. Eso es para empezar a dividir la escoba en 3 garras. Antaño, la división de la escoba en 3 garras se afianzaba con tiras elaboradas a partir de la corteza de zarza. Hoy, el alambre metálico ha sustituido a la fibra vegetal. Ahora hay que ponerse así, ¿sabe? Hay que apretar bien la garra. Bien, ahora esta se pasa por aquí otra vez para las otras garras. Las garrillas. Y ahora pues dividiendo otra vez las garras. Entonces vuelve a pasar el alambre, vuelve a pasar. La aguja de madera es una de las pocas herramientas que necesita el escobero para realizar esta tarea, que se consideraba como una ayuda a la economía familiar. Esto también era pues una ayuda a la familia, porque como entonces los matrimonios pobres tenían muchos hijos y ya sabe, había que ganar la crusca como se podía. Bueno, pues ahora vamos a hacer esta operación. Ahora hay que apretarle bien esta. Vamos a darle otra vuelta y luego ya la ataremos ahí. Pues aquí ahora terminamos ya de atar la escoba. Se estira bien, hay que quede bien sujeta. Aquí la tenemos la otra punta y ahora se retuercen las 2 como antes y ya está. Y aquí se finaliza. Esto ahora se tuercen así y se introducen en la escoba para que no se pinche. Pues mire, ahora se recorta la cintura para dejarla igual.
y una vez que se recorta la cintura, se le quitan todos los nudos, pues ahora se pasa a recortar la copa, a recortarle la copa a la escoba. Ahora hacer el mango, la escoba ya está. Esto es labrar el palo, prepararle para encavar la escoba, para encavarle la escoba. Primero se labra y luego se cepilla para dejarlo suave. Esto tiene que ser, al poder ser de chopo, que pese poco para que la escoba sea liviana. Que si se le ponen mangos de otros materiales, son muy pesados. Y estos son muy livianos. Esto es la punta, de donde hay que introducirle a la escoba, o la cintura. Esto. Un poco más, un poco menos. Una vez desbastado con el hacha, Fidel repasa con el cepillo el palo de chopo y remata su labra afinando la punta. Bueno, pues ahora ya está la punta hecha. Ahora se hace esta operación. Se coge esto y ahora se introduce aquí, ¿sabe? Se busca un medio, al poder ser por medio, ¿no? Vale, ahora hago esto, ¿ve? Ahora se coge, se pega así, se pone así. O sea, cojo la maceta y ya está. Mira, mira. Vale, ya está bien clavado. Ahora se recoge con la hacha y como se ensanchan las plantas de biércol, se le da un pequeño recorte a fin de que la escoba quede curiosa. Vale. Ahora se coge la navaja y como aquí se le queda alguna rebarba, para que las señoritas no se estropeen las manos a usted, pues se le recorta las rebarbicas que se le han producido a los golpes de encavar. Se le pasa la mano aquí y ya está ahí. Y cuando no te pega los rebordes, pues ya está. Y ahora pues se arregla un poco, se le pone una alambica sujetándola un poco, apretándola un poquito, pues ahora se coge el alambre y se sujeta un poco para que la escoba quede un poco recogida. Ahora se vuelve a recortar, si tiene algún pequeño defecto, pues ahora se vuelve a recortar un poco. Se recorta bien para que la escoba quede bien igualica y ya está. Y esta es la terminación de la escoba. Fidel Zudaire aprendió de su padre a elaborar este tipo de escobas, idóneas para cuadras, graneros o patios de las casas, en un tiempo en el que se llegaban a producir más de 2000 unidades al año. A principios del siglo XXI, Fidel se ha convertido en el último escobero de la Berrueza. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.